Mis saludos. En esta oportunidad vengo a hablar sobre Venezuela en la transición energética de América Latina y el Caribe, dentro de lo que es la mega convención del Centro de Estudios VB 2020. Agradezco la invitación realizada por la profesora Egles Zapata. La presentación tiene su contenido, como ustedes pueden observar en la lámina siguiente, donde hay un objetivo, el aspecto de transición energética, el consumo energético mundial histórico, razones para una transición, impacto energético en Latinoamérica y el Caribe, una visión geoestratégica de Venezuela en ese aspecto, y Venezuela y su base de recursos y unas conclusiones. El objetivo de la presentación es exponer amenamente la situación geopolítica, las cuantías energéticas y mineras de Venezuela, a objeto de apreciar su importancia geoestratégica para un proceso de transición segura energética de América Latina y el Caribe en el siglo XXI. La lámina 4 refiere a la era del Antropoceno, que se inició luego de la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII. Esta corresponde a los cambios físicos ambientales producto de la actividad humana que ha resultado en las emisiones continuadas y crecientes de gases antropogénicos. Estos gases se acumulan en la atmósfera creando el llamado efecto invernadero. El desarrollo intensivo de la actividad humana con el uso excesivo de la energía, especialmente de los combustibles fósiles, es responsable de más del 60% de las emisiones de estos gases a la atmósfera. La era del Antropoceno se matiza en tres concepciones del proceso: el Capitaloceno, el Plantancioceno y el Chuluceno, tres estaciones relacionadas fundamentalmente con la avaricia de las grandes corporaciones en unificarse a través de lo que se llama el nuevo orden mundial. El G7 es el bloque responsable del dominio de la geopolítica con su poder económico-financiero. En la actualidad, en concomitancia con la Agenda Mundial para la Sustentabilidad, el sector energético, por la vía de la llamada transición energética, está experimentando cambios que podrían sintetizarse en tres ejes fundamentales: el proceso de descarbonización, es decir, la salida de los combustibles fósiles; la digitalización, cuarta revolución industrial; y la descentralización de todos los procesos energéticos. Las 3D de la transición energética parece un mantra donde supuestamente la matriz productiva de energía está transitando hacia un mayor uso de fuentes renovables y adicionalmente los consumidores finales están estimulando el proceso de electrificación de la economía. Sin embargo, aún se observa una matriz energética histórica, como se ve en la lámina, con un consumo energético que pasa del 80% relacionado con combustibles fósiles. Si observamos la matriz energética del año 2021, la más reciente, 84% representa combustibles fósiles. ¿De qué transición energética estamos en realidad hablando? La transición energética es pues un proceso ineludible que tiene sus bases en otros factores de inmensa preocupación geopolítica, que no pasa desapercibida por la élite dominante, y entre estos factores se mencionan los siguientes: el franco agotamiento de los combustibles fósiles, el impacto de dichos combustibles en el medio ambiente, el alcance del pico petrolero del petróleo convencional y el incremento acelerado del consumo energético por vía de los fósiles en la periferia del G7. Además, debemos mencionar las irresponsables decisiones unilaterales de algunos países imperiales que evitan el comercio internacional. El consumo energético de América Latina y el Caribe para el año 2021 se refleja en la figura 7. De acuerdo a la revisión energética del BP, observamos que las estadísticas de BP reflejan que el consumo de petróleo en América Latina fue de 41%, es decir, bastante alto en la región, en comparación con otras fuentes energéticas. Le sigue la hidrogeneración de electricidad con 22%, el gas natural con 21%, lo renovable con 10%, carbón 5% y nuclear 1%. Al fin de disponer de una mayor visión del consumo energético por región, se obtiene el mapa de
De la figura que ustedes están viendo en este momento, destaca que México, que es América Latina del Norte, tiene un significativo consumo de hidrocarburos, tanto petróleo 52 y gas natural 32%, es decir, de los 191,3 millones de toneladas equivalentes de petróleo que consumió México en el 2015, el 84% correspondió a hidrocarburos. El país latino del norte de América importa combustibles derivados del petróleo y gas natural de su vecino norteño, Estados Unidos de América. El gobierno de López Obrador busca resolver esta crítica situación desde... En la lámina siguiente, la tabla que ustedes observan muestra algunos detalles respecto a la gestión del gas natural en América Latina para el año 2015-2016, lo cual con los años se va poniendo mucho más crítico. Como vemos, Argentina tiene una relación de reserva a producción de 9 años, pero tiene reservas en vaca muerta que pueden ser utilizadas. Sin embargo, su brecha entre lo que es producción y consumo se mantiene en 32 menores, es decir, que está en una situación crítica igual que Brasil. Venezuela posee una extensión territorial de 916.445 kilómetros cuadrados por una área de reclamación de 159.550 kilómetros cuadrados y una extensión marítima de más de 550.000 kilómetros cuadrados entre lo que es el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Esta envidiable posición geoestratégica nos abre la puerta a toda Sudamérica, el Caribe, Europa, Centro. Lamentablemente la situación geográfica de Venezuela hacia el norte es sumamente complicada desde la perspectiva de lo que es los países que nos están limitando. Por ejemplo, en el caso de Aruba, Bonaire y Curazao, encontramos que todos estos países anteriormente conformaban la Antilla holandesa, que pertenecía al Reino de Holanda o Países Bajos. La base de recursos de Venezuela desde la perspectiva de petróleo la conforman reservas probadas y certificadas, reservas de petróleo que pueden ser extraerse con las tecnologías actuales. Existen además reservas probables que existen, pero que aún no tenemos la tecnología para extraer. La figura número 13 nos muestra una relación de lo que es las reservas probadas de petróleo y de gas natural de Venezuela con respecto al mundo y con respecto a América Latina. Se observa que con respecto a petróleo, en el lado sur de la faja petrolífera del Orinoco, donde se consigue la mayor reserva de petróleo, se encuentra lo que se conoce como el arco minero de Guayana. Allí, según la Agencia Geológica de los Estados Unidos, se encuentra la quinta reserva de un mineral denominado torio, que constituye unos 300 millones de metros cúbicos. Este material es un material nuclear del futuro. Recientemente, el gobierno de China ha anunciado la puesta en funcionamiento de un reactor comercial que utiliza torio y sal morten, que produce energía mucho mayores que las que se producen con uranio y que adicionalmente a ello puede durar por mucho más tiempo, lo cual hace indicar que tenemos entonces una gran ventaja desde la perspectiva de generación eléctrica para interconectarnos con todo la región latinoamericana y caribeña. Podemos concluir rápidamente que Venezuela es entonces un país con una posición geoestratégica envidiable. Posee las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo venezolano es pesado y está pesado mayoritariamente, por lo cual necesita tecnología y las universidades deben abocarse a ello. El petróleo es fuente para la diversificación industrial de un país. Posee adicionalmente las séptimas reservas de gas natural del mundo. Su inmensa riqueza energética y minera nos hace blanco de imperios. Se requiere de mucho talento humano nacional para transformar nuestra riqueza en bienestar social para toda América Latina y el Caribe. La geopolítica de contención para la OTAN depende de nuestro petróleo y nuestro gas para América Latina y el Caribe. La transición energética actual requiere avances tecnológicos para cambiar la situación de crisis y vulnerabilidad, tal como se observa para el caso de Europa.